Bienvenidos a Negociando en Crisis. Adentrémonos al ojo de la tormenta. Prepárate, ajusta tu estrategia y mantén la cabeza fría, porque hoy aprendemos a ganar cuando el tablero está en tu contra. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Negociando en Crisis, el espacio donde analizamos cómo las organizaciones enfrentan situaciones en donde su reputación está en juego y también cómo volver a ganar la confianza en sus públicos. Claro que sí, Kendrita. Hoy hablaremos de un tema que cobra cada vez más importancia, sobre todo por el uso de las redes sociales, y es la comunicación en crisis, y también la comunicación en crisis 2.0. Claro, en la actualidad solo basta un video, una fotografía, un frame o un comentario para que una situación escale cada vez más y se convierta en una total crisis. Así es, Nico, y para hablar de esto lo haremos desde 3 puntos importantes. El primero, ¿qué entendemos por comunicación en crisis? Como segundo aspecto tenemos a ¿qué es la comunicación en crisis 2.0 y por qué es diferente? Y finalmente veremos cómo una organización puede enfrentarse a una crisis en el mundo digital, aplicando estos conceptos a un caso muy conocido en nuestro país, y es la polémica protagonizada por Antonio Acosta Espinosa, presidente del Banco del Pichincha, luego de responder de forma ofensiva a uno de los clientes por hacer reclamos en fallas que presentaba la banca virtual. Y claro, para ayudarnos a responder todos estos temas que les acabamos de mencionar, nos acompañan Steve Males y Dana Arce. Ellos son dos expertos quienes nos explicarán los principales conceptos del texto y cómo se aplican a un caso de la vida real, como les dijo Kendrita. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Bien, Hola, muchas chicos. gracias por la invitación. Yo estoy muy bien, la verdad. Sí. ¿Ustedes cómo están? Es un placer estar aquí, chicos. ¿Qué tal les trató el feriado que hicieron? Súper bien. Sí, Estamos con todas las expectativas del día de hoy. Con todos los ánimos, tú sabes. sí, porque ganó Ecuador sobre todo. Ajá. Claro que sí. Y bueno, ya, podemos comenzar. Bueno, antes de hablar de las redes sociales y plataformas digitales, creo que es importante empezar desde el punto que está más arriba. Steve, cuéntanos, ¿a qué hace referencia la comunicación en crisis? Qué buena pregunta, ¿verdad? Cuando hablamos de comunicación en crisis nos referimos a un conjunto de estrategias, acciones y decisiones comunicacionales que toma la organización cuando enfrenta algún hecho o que en este caso se expone tal vez a su reputación o hacia una mala imagen. Bueno, esto quiere decir que la crisis no es únicamente el problema, sino más bien sería como la raíz. O sea, la crisis ocurre cuando una organización no sabe comunicar o no sabe cómo enfrentarse a ese problema. La comunicación se convierte en una herramienta fundamental para proteger la reputación, si se quiere decir, institucional. Por eso se señala que la prevención y la observación consiste en este entorno donde se forma una buena gestión de la crisis, ya que aquí se permite declarar como posibles problemas o se prevé anticipar antes de que ocurra la crisis. Claro, forma de leer el futuro, ¿no? Uh-huh. Y pues, ahora bien, pues ya para avanzar, ¿qué es esta comunicación en crisis 2.0? ¿Qué lo hace diferente? Verás, la comunicación en crisis 2.0 surge con el desarrollo del Internet y especialmente de las redes sociales. Como sabemos, antes las organizaciones controlaban gran parte de la información, porque los medios tradicionales eran los principales encargados de difundir las noticias. Por ejemplo, ellos lanzaban sus notas de prensa y eso, pero ahora esos escenarios cambiaron. Actualmente cualquier persona puede grabar un video con su teléfono y publicarlo, y eso se puede hacer viral según sea el problema. Eso significa que las organizaciones ya no controlan completamente la información sobre ellas. Entonces, ahora cualquier persona puede convertirse en emisor de información, ¿verdad? Sí, exactamente. Por eso el autor explica que las organizaciones deben vigilar permanentemente su entorno digital. No basta con reaccionar cuando la crisis ya explotó, sino que es necesario monitorear conversaciones, detectar información, así sea información negativa o positiva, y también es reconocer las señales que indican que puede surgir un conflicto. Claro, y justamente hablas de este concepto se puede hablar de este concepto de la hostilidad comunicativa.
¿verdad? Y tal vez podrían explicarnos. Claro, ya te explico, Nico. Verás, la hostilidad comunicativa es el comportamiento negativo dirigido hacia una persona o una organización. Esto quiere decir que busca afectar su reputación, su credibilidad o incluso su actividad comercial. Esto es más con la intención de causar daño y llamar la atención de otros usuarios o de los medios de comunicación. Pero creo que es importante entender que esta hostilidad puede aparecer mucho antes de que exista una crisis. Por eso las organizaciones, las empresas deben de identificar estas señales a tiempo para evitar que un problema pequeño termine convirtiéndose en una crisis de gran impacto. Entonces podemos decir que la diferencia entre la comunicación tradicional y la comunicación en crisis 2.0 está en la velocidad con la que circula la información y el papel activo que tienen los usuarios dentro de esta. Claro, o sea, básicamente nosotros como personas ya no somos únicamente receptoras de información, sino que también producimos contenido, lo comentamos o lo compartimos. Y esto hace alusión de que nosotros construimos opinión pública. Bueno, es por esta razón que las organizaciones necesitan responder con mayor agilidad, con mayor transparencia y también responsabilidad, ¿no? Porque cualquier demora puede hacer que la información continúe expandiéndose y así avance el daño reputacional. Claro, a mí se me viene a la cabeza una frase que por lo general se usa cuando hay fenómenos naturales, como pasó en Venezuela, y yo le oía decir a uno de los rescatistas que las 72 horas son como clave. Ajá, cruciales Sí. para Claro, actuar. entonces, bueno, trasladándolo un poco acá, tal vez no sean solo 72 horas, sino sea como las 24 primeras horas, entonces... O sea, en claro. este aspecto sí siempre hay que actuar con rapidez, ni a la hora que pasa el problema, porque obviamente se difunde en las redes sociales. ¿Sí? Claro, sí. Ajá. Y bueno, hemos conocido qué es la comunicación en crisis y cómo esta ha evolucionado hasta ser esta crisis 2.0 en la que ya intervienen las redes sociales. Pero antes de continuar, queremos saber qué tanto conoce la ciudadanía sobre este tema. Y para eso tenemos un reportaje con nuestro corresponsal a las afueras de la Facultad de Comunicación Social, que es David Salazar. Nos vamos contigo, David. Hola compañeros en cabina, muchas gracias. Dentro de la comunicación de crisis 2.0, la hostilidad se entiende como el conjunto de actitudes y críticas de rechazo que afectan la reputación y relación de una organización con sus públicos, especialmente en entornos digitales donde la información se difunde rápidamente. Según los expertos Castillo y Ponce, afirman que la hostilidad significa que la organización tiene enemigos, tiene oponentes y comentarios a su labor y existencia y desarrollo. Me encuentro en los exteriores de la Faxo de la Universidad Central del Ecuador para preguntarle a la gente algo muy interesante. ¿Has visto casos de hostilidad o ataques contra de una empresa o institución pública en redes sociales? La hostilidad se entiende como críticas y acciones en contra de una empresa. ¿Han visto alguna de estas acciones? Sí, en mi caso yo lo que más he visto son videos que suben a TikTok, como que con cualquier cosa que pase de una empresa, que pasó algo, como que suben videos desprestigiando a la empresa y después ellos intentan arreglarlo, pero a la final también la opinión pública es muy importante y también los videos, que es como que se dispersan muy rápido. Yo también por parte de algunas empresas críticas más que todo, por ejemplo, en este código de, de la persona, por así decirlo, es como que le critican por no contratar a ciertos tipos de personas, ya sea por su etnia, color, peso, estatura, etcétera. Entonces, sí, he visto. No, yo no he sido hostil con ninguna empresa por redes sociales. Yo sí, la verdad, bueno, en sí no es empresa, pero sí en el registro civil, por una mala atención. Siento que manejan mucho las redes sociales y es el único medio por el que uno se puede quejar. Quejas directamente en esas instituciones no se puede hacer, entonces lo hice por redes sociales. Obviamente no tan fuerte la crítica, pero sí. Me parece que deberían primero, obviamente, mejorar el servicio al cliente y también la manera en cómo responden, porque muchas empresas creen que con solo decir, te mandamos esto, arreglamos esto, como que ya se arregla todo, pero también es mejorar todo en la empresa en total. Entonces, eso, no solo con un comentario se arreglan las cosas en cualquier video que hayan subido. Ya, yo creo que de una manera responsable, ética y amable también, y que sea de manera interna, que no sea pública solo responder de un comentario, sino que se pongan en contacto con la persona. ¿Ya?
La hostilidad se entiende como las críticas y acciones en contra de una empresa. ¿Has visibilizado tal vez casos de hostilidad en redes en contra de una empresa? Creo que sí, creo que la más grande es la pelea que tienen Coca-Cola con Pepsi. Creo que esta sería la que más he visto. ¿Has formado tal vez tú parte de algún caso de hostilidad en contra de una empresa? Es decir, ¿has hablado por redes en contra de una empresa sobre su atención o algo malos tratos? Sí, pero creo que es justificado, por ejemplo, cuando recibes un maltrato y no solo, digamos, que no te sirvieron o alguna cosa, sino más bien, por ejemplo, en una veterinaria, la falta de empatía que tiene la gente ahí. Y, por ejemplo, revisando justo el caso de esta veterinaria que te digo, eh, justamente revisando otros comentarios vi que se tiene merecido todo el hate que podría decirse. ¿Cómo crees que las empresas deberían actuar en contra de esto? Pues mejorar, tomar, o sea, si son críticas constructivas que dicen sus errores, ver si realmente están fallando en eso y mejorar, tener algún protocolo. La conclusión, como pudimos escuchar, la hostilidad muchas de las veces se produce por malas prácticas por parte de la empresa, lo cual también es la solución, mantener buenas prácticas y tener un protocolo acorde a esta situación. Gracias David por habernos complementado con la información desde las afueras de la Faxo y pues volvemos al programa. Ya comprendimos qué es la comunicación en crisis y qué la caracteriza a esta crisis 2.0. Ahora respondamos una pregunta muy práctica. Si una organización descubre que está atravesando una crisis en redes sociales, ¿esta qué debería ser? Verás, primero se comienza con un proceso de analizar antes de emitir cualquier respuesta. Es decir, las organizaciones no deben reaccionar impulsivamente sin entender primero qué está pasando, qué está ocurriendo y qué tan grave es el conflicto. Bueno, el autor explica que el primer paso consiste en explicar el tipo de información que está ocurriendo. Hay que determinar si se trata de una información verdadera, si es un rumor o si es difamación. Esto es importante porque esta situación requiere como que estrategias diferentes dependiendo la situación. Claro. Entonces, antes de responder, la organización necesita saber exactamente cuál fue el problema para tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Sí, Kendra. O sea, una vez identificado el tipo de información, el siguiente paso consiste en analizar el origen. Por ejemplo, el modelo propone revisar desde dónde comenzó la publicación. Puede haber surgido desde un blog, desde la página oficial o desde plataformas de microblogging. Conocer el origen permite entender cómo empezó la conversación y cuál puede ser el alcance del problema. Claro, pero no basta solo con saber de dónde apareció la información, sino que también es importante saber quién la hizo, cuál es el productor de la información. Claro, ¿no? Sí, bueno, en este caso los autores del texto señalan que la organización debe identificar quién fue el usuario que identificó que replicó la información, si se podría decir así. Porque no es lo mismo que un mensaje provenga de un cliente identificado que realmente tuvo, no sé, un pequeño problema, o que sea de un perfil falso, que en este caso sería un troll, ya que estos buscan únicamente generar ese choque, ese conflicto. Además también es importante analizar si esa persona quien originó la publicación está replicando el contenido para que se vuelva viral o solo es una queja que está ahí. Claro. Entonces, otro aspecto importante que se menciona es la necesidad de identificar el objetivo de la hostilidad. Y entonces, chicos, ¿a qué hace referencia esto? Claro, significa como tú reconocer a quién va dirigido el ataque, ya que la hostilidad puede dirigirse hacia la persona pública, puede ser el representante de la organización, el CEO o alguna persona que esté dentro de esta organización. Saber cuál es el objetivo que permite concretar los esfuerzos de comunicación en el lugar correcto, porque aquí nosotros evitamos las respuestas generales que no solucionan el problema. También recuerdo que el texto hablaba de
otro, no sé, tal vez de el entorno donde ocurre la crisis. Sí, creo que eso es muy importante porque no todos los espacios digitales funcionan de la misma manera. Distinguir los diferentes entornos es importante, como por ejemplo, una crisis puede desarrollarse dentro de la página oficial de la organización, en redes sociales, abierta o incluso en espacios creados por personas críticas hacia la empresa. Identificar el entorno ayuda a definir dónde conviene responder y dónde únicamente monitorear la conversación. Bueno, chicos, y finalmente, ¿cómo podemos saber qué tan grave fue este problema? O sea, verás, este modelo te permite a ti se permite o recomienda observar la forma en que aparece la hostilidad, ya que puede comenzar lentamente, no sé, pocos comentarios, ponle así, y puede crecer de manera explosiva, incluso hacerse viral en muy poco tiempo. Cuando la información empieza a compartirse rápidamente entre muchas personas, las plataformas, las organizaciones deben actuar con mayor rapidez para evitar el daño reputacional para que se evite este daño y siga en aumento o siga creciendo. Este tema está muy interesante. Nos vamos a una pausa publicitaria. Inicio de espacio publicitario. Somos una radio de voces diversas, un espacio donde las ideas fluyen, la creatividad sale a la luz y donde se construyen contenidos con responsabilidad social. Fin de espacio publicitario. Volvemos de la pausa. Bueno, ahora que conocemos cómo una organización debe enfrentarse a una crisis 2.0, llegó el momento de aplicarlo esto a un caso real ecuatoriano, que es el caso del Banco del Pichincha. ¿Qué fue lo que ocurrió? Verás, Nico, todo comenzó el 1 de agosto del 2025, cuando un cliente acudió a una agencia del Banco del Pichincha ubicada al norte de la ciudad para reclamar por las constantes fallas que presentaban los servicios digitales de la institución, especialmente en la aplicación de la banca móvil y los cajeros automáticos. Durante este reclamo, el presidente del Banco del Pichincha, Antonio Acosta Espinosa, respondió al cliente diciendo lo siguiente: si no le gusta el banco, váyase a otro y no joda. Así como muy de duro, alto impacto. Sí, la escena fue grabada por varias personas que se encontraban en el lugar y el video comenzó a viralizarse rápidamente en redes sociales. En pocas horas, miles de usuarios compartieron el contenido, criticaron la actitud del directivo y cuestionaron también las fallas tecnológicas que se venían presentando dentro de la aplicación del banco. 2 días después, el presidente del Banco del Pichincha publicó un comunicado ofreciendo disculpas públicas por lo que había sucedido. En este caso, no se trata de un rumor ni de una información falsa, ¿me entiendes? Es un video real que se hizo viral. O sea, grabó a alguien y luego en pocas horas esto tuvo una gran repercusión dentro de redes sociales. Por lo tanto, el banco debía reconocer desde el inicio que existe un evidente comportamiento verificable. Esto, ya dentro de esto era imposible negar los hechos. También hay que recordar que el contenido era claramente negativo porque mostraba el comportamiento del principal representante de la institución frente a un cliente. O sea, como explica el autor, cuando la información negativa es verdadera, la organización debe analizarla y también preparar una respuesta adecuada para no ignorarla. Claro. Sí, y después de identificar el tipo de información, el siguiente paso era analizar el origen de la crisis. Entonces, ¿desde dónde empezó esta? O sea, verás, se supondría que la crisis comenzó desde una agencia bancaria, pero realmente tomó fuerza cuando este video entró a las redes sociodigitales. La conversación dejó de ser un reclamo individual para convertirse en un tema de interés nacional. Y claro, el otro aspecto era era analizar quién difundió la información. Aunque el video fue grabado por un ciudadano, por una persona, rápidamente fue compartida por miles de usuarios, y no solo de Quito, y no solo de Ecuador, sino de otros países. Esto hizo que la información llegara a públicos mucho más amplios y aumentara el impacto sobre la reputación de dicho banco. Claro, ¿cómo te recuperas de tremenda crisis? Sí. También se menciona que debemos de identificar cuál es el objetivo de hostilidad. En este caso, ¿cuál fue?
Bueno, verán, dentro de esto fue una persona cooperativa, porque quien aparecía en el video era el presidente del Banco Pichincha. O sea, no era un trabajador, no era un cajero, no era el guardia, era el presidente. El representante Claro, más alto. Exacto. Sin embargo, debido a que el presidente Antonio Acosta representa una institución, las críticas no únicamente fueron dirigidas hacia él, sino hacia todo el banco, ¿me entienden? O sea, resultaron afectadas muchas personas que se asociaban con la institución. Claro, no solo fue una frase únicamente dicha así como desafortunada. Claro, se terminó afectando a la reputación de la organización, siendo uno de los bancos más grandes de nuestro país. Claro, chicos, y eso demuestra que las acciones de los directivos también forman parte de la comunicación institucional. Lo que dice un representante de una empresa en un espacio público puede influir directamente en la percepción que los ciudadanos tienen sobre toda la organización, es decir, ahora el Banco Pichincha. Así es. Ahora analicemos cómo evolucionó la crisis. Steve. Bueno, verás, según los modelos del autor, es la forma en que apareció la hostilidad, principalmente viral. El video pasó rápidamente de una publicación de cientos de comentarios y compartidos. Mientras más personas interactuaban con este contenido, mayor era la crisis que se hacía. O sea, esto obligaba al banco a que tenga que ser ágil, rápido, que tenga que buscar la solución, pero para allá. Entonces, mientras más interactuaba con este contenido, la crisis escalaba, ¿verdad? Claro. Ajá, y recordemos que ellos respondieron 2 días después de la crisis. Antonio Acosta publicó un comunicado dirigido a los clientes en el cual ofreció disculpas obviamente por su reacción que no fue adecuada y manifestó que su actitud no representaba los valores y respetos y cercanía que buscaba promover el Banco Pichincha. También hizo referencia a las fallas tecnológicas del banco y aseguró que los equipos técnicos estaban trabajando para solucionar los inconvenientes de la banca móvil. Entonces, en este sentido, ¿podemos decir que esa respuesta fue la correcta ante la crisis? No sé si la correcta, pero tal vez vamos a decirle que fue un paso importante, porque la institución reconoció públicamente el problema y ofreció una disculpa a la final, ¿me entiendes? Y bueno, después de analizar este caso podemos extraer varias conclusiones. La primera es que la comunicación en crisis es ver, analizar los posibles riesgos o posibles, detonantes que puede hacer que se convierta en una crisis. Para mí, podría decirse que la segunda conclusión es que la comunicación en crisis 2.0 exige respuestas oportunas y responsables. Hoy, cualquier persona puede generar contenido que llegue a millones de usuarios en pocos minutos, por lo que las organizaciones deben estar preparadas para actuar con rapidez. Sí. Bueno, y también podríamos decir que en este caso el del Banco Pichincha demuestra que una sola acción o una sola frase pronunciada por un directivo puede afectar gravemente la imagen de la institución. Con esto llegamos al final de nuestro episodio. Agradecemos mucho a nuestros invitados Dana y Steve. Sí, gracias por la invitación, chicos. Ha sido un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Sí, gracias Nico y Kendra por esta invitación y también a quienes nos están escuchando. Hasta una próxima oportunidad. Y gracias a todos por acompañarnos en este nuevo episodio de Negociando en Crisis. Los veo en el próximo programa. Y recuerden, suscríbanse, comenten qué les pareció interesante, compártanlo a la persona a la que creen que le pueda servir. Y pues también pónganos si en algún caso ustedes vivieron alguna crisis en alguna organización. Y pues esto fue Negociando en Crisis. Esto fue Negociando en Crisis. No te quedes con la teoría. Ve allá afuera y ponle práctica. Si este episodio te dio la claridad que necesitabas, compártelo con ese socio, socia, amigo o amiga. Y recuerda suscribirte a nuestro canal. Y cuéntanos en los comentarios qué aprendiste hoy, qué fue lo más interesante y dónde lo pondrías en práctica. Nos vemos en un próximo episodio. Volvemos de la pausa publicitaria. Tienes que aplaudir, Nico. Ahí ya. Volvemos de la pausa publicitaria. Volvemos de la pausa publicitaria.
Estás en peligro. Muchas gracias a nuestros invitados Steve y Dana. Sí, gracias por la invitación. El gusto es suyo. Gracias por compartir este espacio con Sí, nosotros. gracias a ustedes y a quienes nos están escuchando. El gusto es suyo.